que pretendemos predicar, Señor, con su ayuda. Yo le pido, Padre, que nos ayude, Señor, y nos dé la fortaleza que necesitamos, Padre Santo, a través de su santa y bendita palabra. Por favor, ayúdanos que el pueblo sea bendecido, sea fortalecido a través de su palabra, seamos edificados, consolados, exhortados a través de su palabra, Señor amado. En esta hora le pedimos el discernimiento, la interpretación de su palabra, la guianza de su Espíritu Santo, para hablar, Señor, con denuedo, Padre, de su palabra, como debemos hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Dijimos que el tema es la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Cuántos somos llenos? Gloria a Jesús. El verso que hemos leído dice que el apóstol Pablo le enseña a la iglesia en Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay, ¿qué hay, hermanos? Disolución, ¿verdad? División, separación, y esta palabra también significa deshonestidad, libertinaje y desenfreno. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no se embriaguen con vino, porque ahí hay disolución. Amén. Entonces, vamos quizás a decir esto. No compartimos la idea con las personas que dicen que un cristiano puede beber vino, puede echarse una cerveza, no se tiene que emborrachar, pero sí puede tomar. Es la opinión de muchos predicadores, pero en la iglesia no compartimos esa idea. La palabra de Dios nos aconseja que en lugar de embriagarnos, ¿qué dice? Seamos llenos con el Espíritu Santo. Por eso es que tampoco yo, no personal, y esto es como pastor personal, tampoco estoy de acuerdo con aquel canto que dice: hay vino celestial, ¿verdad? Y la gente comienza a saltar, la gente comienza a gritar y la gente comienza a moverse como borrachos, porque están en cierta manera recibiendo el vino celestial. Tampoco. Amén, hermanos. Porque la Biblia nos dice que lo que Dios hace es llenarnos con su Espíritu. Y esto es lo que debemos procurar siempre, y debemos, hermanos, de ser llenos en todo momento con su Espíritu Santo. Y claro, el Espíritu Santo nos va a llenar y nos va a usar como Él quiere hacerlo, pero en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces leíamos, dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, deshonestidad, libertinaje, desenfreno, división. Más bien ser llenos con el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el propósito. Recuerde que cuando habla Jesús con los discípulos, les dice: sé que están tristes, para poder parafrasear las palabras del Señor. Sé que se sienten preocupados, pero es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Consolador. Amén, hermanos. Y Él promete que cuando el Espíritu Santo viniera, nos llenaría con ese poder, que seríamos llenos. Juan el Bautista habla de Jesús y dice: yo los he bautizado en agua a señal de arrepentimiento, o para arrepentimiento, pero tras de mí viene uno, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén, hermanos. Jesús ora por los discípulos y sopló sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ellos la recibieron en el día del Pentecostés. Amén, hermanos. 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, ellos estaban reunidos en un lugar específico, como 120, y dice la palabra del Señor, hermanos, que de repente hubo algo como forma de viento que soplaba, el cual llenó toda la casa en la cual estaban reunidos. Amén, hermanos. Y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y desde ese momento la vida de esos cristianos fue diferente. Porque es lo que hace el Espíritu Santo cuando alguien es lleno con el Espíritu Santo. Cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, la vida de esa persona cambia. Amén, hermanos.
cambia por completo. Su punto de vista en este mundo es muy diferente porque esa persona ha sido llena con el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Puede darle glorias y honras al Dios que se lo merece. Gloria al Señor. Dios no nos ha llenado con su Espíritu Santo para que en momentos determinados nosotros sintamos su presencia. Vuelvo a repetir, Dios no nos ha llenado con su Espíritu Santo para que en momentos determinados nosotros sintamos su presencia. Dios nos ha llenado con su Espíritu para que andemos en el Espíritu y para que seamos movidos por el Espíritu y para que vivamos en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu de Dios. Dios no nos llena para que, bueno, de vez en cuando yo siento su presencia. Nos llena para que vivamos en su presencia, para que nos movamos en la presencia del Espíritu Santo y para que vivamos de acuerdo a la alianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso somos llenos y para eso somos llenos. La Biblia dice que nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Y de la única manera que Él nos puede guiar es siendo llenos con su Espíritu. Amén, hermanos. La llenura del Espíritu Santo no viene y se va. Eso pasaba antes. Pero ahora con la iglesia no es así. El Espíritu Santo viene, llega a nuestra vida y se queda en la vida del cristiano fiel. Ahí permanece. Ese cristiano se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Y no hay ninguna parte, si puedo usar esta palabra, ningún rincón de ese templo que no sea el Espíritu Santo que tenga el control. No hay ninguna parte de ese templo que el Espíritu Santo no tenga control absoluto de ese templo. Por eso es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que creemos que una persona llena del poder, un hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, en ese mismo momento se nos da el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que hace esa obra regeneradora en nuestra vida, de modo que nadie puede venir a Cristo si no es a través del Espíritu Santo, si no es por obra del Espíritu Santo. Él nos guía. ¿A qué nos guía? A la verdad y a la justicia. Nos guía a Cristo. Y cuando le recibimos por obra del Espíritu Santo, porque es el que provoca fe en nuestras vidas a través de su palabra. Amén, hermanos. Le recibimos y en ese momento el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es un cristiano, con todas las de la ley. Amén, hermanos. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Estamos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, veíamos que no somos llenos para que de vez en cuando sintamos la presencia de Dios. Cuando somos llenos, somos fortalecidos por el Espíritu Santo en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Tenemos la llenura del Espíritu Santo, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar en todo momento de nuestra vida. Él es el que nos ayuda a enfrentar los problemas que vienen a nuestras vidas. Él es el que nos ayuda a pasar cualquier proceso de prueba que vienen a nuestras vidas. Él es el que nos ayuda a glorificar al Padre, ya que si no es a través del Espíritu, no podemos agradar a Dios. Es el que nos ayuda a exaltar su nombre. Es el que en cada culto provoca en usted ese deseo, esa alegría de adorar a Dios. El cristiano lleno de Dios adora a Dios en todo momento y en todo culto. Glorifica y exalta el santo y bendito nombre de Jesús. Amén, hermanos, por la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermanos? Somos llenos de su gloria. Somos llenos de su presencia. Y nos podemos mover en el Espíritu, porque Él es el que nos guía. Amén, pueblo. Gloria al Señor. Sé que hay momentos de tristeza por diversas situaciones en nuestra vida, pero al momento de adorar a Dios, las cosas cambian. Es que cuando se dispone a adorar a Dios, el Espíritu Santo hace obra en nuestra vida, se mueve en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿No es cierto que cuando venimos de rodillas delante de Él sentimos su presencia? Sentimos la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros.
vamos caminando, vamos donde estemos, manejando el vehículo, lo que sea, estamos adorando a Dios, somos hijos de Dios, sentimos su presencia, sentimos su gloria, podemos darle honras y gloria a que en todo momento a aquel que nos ha redimido a través de la obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entendamos esto siempre, el bautismo con el Espíritu Santo, porque es lo primero que pasa en nuestra vida. El bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, nos lleva a la unidad al cuerpo de Cristo. Amén. El bautismo con el Espíritu Santo nos lleva a ser uno en Cristo Jesús. Amén. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo con los cristianos llenos con el Espíritu Santo, pero peleados en la iglesia. No estoy de acuerdo. No actúa así el Espíritu Santo, porque Él nos lleva ¿a qué? A una unión y forma de la iglesia, de cada individuo, de cada cristiano, uno solo en Cristo Jesús. Y no uno solo en el momento de que, bueno, vamos secundando, vamos cantando la misma alabanza que está cantando el que está dirigiendo. No, es que nos vemos como uno dentro de la iglesia. No hay pleitos, no hay críticas, no hay murmuraciones, nada de eso, porque esa persona es movida con el Espíritu Santo y eso no son frutos del Espíritu, esa no es obra del Espíritu. Los frutos o el fruto del Espíritu es muy diferente a lo que yo estoy mencionando. Amén, hermanos. Vea lo que dice en el capítulo 4 en Efesios, ahí mismo. Capítulo 4. Verso 25. Gloria a Jesús, adoramos al Señor. Dice la palabra: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Así dice, hermanos, porque somos miembros los unos. ¿Qué es lo que provoca la unidad? Ser un solo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Y cuando Pablo instruye a la iglesia o envía la carta a la iglesia más espiritual que nosotros encontramos, en las cuales se movían los 9 dones del Espíritu Santo y manifestaciones gloriosas, como lo era la iglesia en Corinto, ¿amén, hermanos? Él les dice: procuren la unidad entre ustedes. En la iglesia habían tremendos problemas, pero en el lleno del Espíritu Santo no se ven esos problemas. Amén, hermanos. Alabamos al Señor, ¿verdad? Usted vea esto. Dice el versículo, estamos leyendo el verso 25, ¿verdad? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué, hermanos? Porque somos miembros. Porque somos miembros los unos de los otros. Vamos a ver, el siguiente versículo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén, hermanos. ¿Se puede enojar un cristiano? Sí, pero depende cómo se enoja y qué es lo que dice al enojarse. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice al enojarse? Porque he visto cristianos muy espirituales que al momento de enojarse, hermanos, se les suelta la lengua y dicen tanta cosa que uno se queda sorprendido. Amén, hermano. Ahora también dice la palabra: y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no llega la tarde y la noche y tú enojado todavía. Amén. Reconcíliate, pide perdón. Esto lo hace un espiritual. Amén. Una persona que no es espiritual dice: no, a que venga a mí. Que él venga, o que ella venga y me pida perdón. Yo no. Una persona espiritual busca la unión y procura la unión. Una persona espiritual no va a andar peleando, como dije. La persona espiritual no hace eso. Alabamos, hermano. La persona espiritual no va a estar hablando de su hermano y formándole chismes. No lo hace. Una persona espiritual no lo hace. Amén, hermanos. Y si usted ve a alguien en la iglesia que lo ve con tanta manifestación gloriosa
pero al salir de la iglesia o al tener una conversación con esa persona, comienza a hablarles en mal de otras personas, tenga en cuenta que esa persona no es espiritual. No lo es. Porque una persona espiritual no hará eso. Una persona espiritual procurará la unión en todo momento del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Y hará siempre lo que esté a su alcance para mantener esa unidad. ¿Sí o no, pueblo? La persona espiritual. ¿Verdad que sí? Alabamos al Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, estamos en el versículo 24. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque lo siguiente que viene después de que se hacen todas estas o se forman estas actitudes en nuestra vida es darle lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Lo dice o no lo dice? Ni deis lugar al diablo. Ahora bien, el siguiente versículo dice, ¿lo tiene? ¿Qué dice? El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo hace un espiritual. El siguiente versículo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí entiende esa palabra? Que el que esté escuchando note que en usted está el Espíritu Santo, a fin de dar gracia. ¿Qué es lo que pasó con Esteban al momento de disertar la palabra? ¿Qué es lo que Dios provocó en él? Que en él veían el rostro como el rostro de un... Quizás a lo mejor no lo van a ver en nosotros, pero van a ver a Dios en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comportarnos. Amén, hermanos. Porque si somos muy sueltos de la lengua para hacer lo malo, no tenemos al Espíritu Santo. Oh, no, pues estamos en este cuerpo, sí, pero es que es guiado por el Espíritu Santo, tiene una conducta diferente al que no lo es. Tiene una conducta diferente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué dice? Edificación. ¿Cuál es el propósito entonces? La edificación. La edificación. Ese es el propósito, y ese tiene que ser el propósito en toda persona. Toda persona que anda procurando divisiones o formando divisiones, ese no es de Cristo. Mucho menos tiene el Espíritu Santo de Dios. Toda persona divisionista, toda persona que causa divisiones, no es de Dios. Amén, hermanos. No es de Dios. Porque divide el cuerpo, divide la unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Amén, pueblo. Divide esa unidad. Por eso siempre una de las cosas que hemos enseñado y hemos dicho es, nunca invite gente que ya está congregándose en otra iglesia, a menos que usted sepa que la doctrina, la enseñanza no es bíblica. Pero usted a través de la palabra, no por lo que diga el pastor, no por lo que diga el predicador, por la palabra, usted demuestra a esa persona que la doctrina que tiene no es bíblica. Estamos obligados y comprometidos a hacerlo. Pero si una persona está sirviendo al Señor en su lugar y está adorando a Dios, déjelo que siga. Hay muchos más afuera que no han conocido a Cristo. Amén, hermanos. Porque una de las mañas que mucho pueblo ha encontrado es ir y sacar gente de la iglesia para llevarse y formar sus grupos. ¿Sí o no? Eso es lo que han hecho. Pero Dios no se mueve en esas conductas. Dios no está detrás de esas conductas. ¿Amén, hermanos? Porque un cuerpo dividido no puede prevalecer. Vea lo que dice entonces la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino
la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora bien, dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto lo vamos a estar viendo más adelante en un siguiente mensaje. ¿Qué es en realidad contristar al Espíritu? Ahora, dice acá, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados para el día de la redención. ¿Cuál es ese día? El rapto de la iglesia. Cuando Dios cambia lo corruptible en incorrupción, lo mortal en inmortalidad. ¿Amén, hermanos? Cuando seamos redimidos por completo, porque Él ya nos rescató del pecado, pero vivimos en un cuerpo material. Amén, hermanos. Pero viene ese día en el cual abandonaremos este cuerpo será transformado. Amén, pueblo. No quiere todavía, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra, el siguiente versículo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas que hemos leído no provienen del Espíritu Santo. Amén, hermanos. No provienen del Espíritu Santo. Toda persona maliciosa, toda persona coqueta, amén, y que de repente escuchamos o vemos manifestaciones, mire, eso a mí me deja en duda. Y no por lo que yo creo, por lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. ¿Cuántas personas sensuales, cuántos hombres y mujeres sensuales ahora atrás de un púlpito predicando? Amén. Enseñando sus curvas porque el propósito es eso. Amén, hermanos. Sensuales. Pero usted lo va a ver con tremendas manifestaciones. A mí me deja duda que sea el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. A mí me deja duda que sea el Espíritu de Dios, no por lo que yo creo, sino por lo que la Biblia dice. Porque todo esto no es obra del Espíritu, es obra de la carne. Entonces la palabra de Dios dice: quítese de vosotros, ¿qué? Amargura. Amén. Cuando el cristiano está lleno, no puede estar amargado. Hay cristianos amargados, hermano. Usted no puede decir nada porque, por favor, no se puede. Y luego dice la palabra, enojo. ¿Y qué más dice? Ira. ¿Qué más dice, hermano? Gritería, maledicencia. O sea, hablar malas palabras, decir malas cosas. ¿Se escucha entre cristianos? Sí, se oye, hermano. Se escucha. Y muchas veces, lo más tremendo es que muchas veces se está enfrente de personas inconversas. ¿Ven? Y hay tantas palabras feas que salen que el cristiano dice: para ser como él o como ella, mejor no soy nada. Estoy mejor yo porque yo no hablo esas palabras que habla ese hermano o ese hermano. Hay personas que se expresan así de cristianos. Amén. Y esa misma persona usted va a ver quizás en buenas intenciones, entre comillas, hablarles del Evangelio de Cristo, y la gente por respeto muchas veces dice que está bien. Y le dice: el Señor le puede cambiar a usted. Usted no le ha cambiado. Me habla de un cambio que yo no veo en usted. ¿Cómo es este asunto? Porque la predicación, para ser creíble, mire, hermano, yo le voy a decir algo. La gente allá afuera ya está cansada. El mensaje se lo sabe bien. Lo que esperan ver es testimonio. Eso es lo que esperan ver. Claro, la palabra, predicación y testimonio. Que el que predica, que el que habla, que el que está, hermanos, exponiendo el mensaje, tenga un buen testimonio. Amén, hermanos. Eso es lo que esperan ver. No ver al predicador, ver a Cristo en ese predicador. Y esto solamente puede efectuarse a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. En la vida de la persona. Es solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Solamente ahí, a través del Espíritu de Dios. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora dice: antes sed, ¿qué dice? Benignos o buenos unos con otros. ¿Qué dice? ¿Qué más? Unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Amén. Yo he podido ver cristianos a lo largo, hermanos, del camino. Cristianos muy buenos, con tremendas manifestaciones, pero de enemigos con otros, empleitados con otros. Amén. Y no quieren llegar a un reconcilio. Se les ha hablado de un reconcilio, pero no quieren un reconcilio. Dicen, no, mejor estoy bien aquí. Por eso me fui de esa iglesia, para que no estuviéramos juntos. ¿Y en el cielo? Si es que llegan, porque lo dudo. Amén, hermano. Y no es que nosotros estemos diciendo quién va a ir o quién no va a ir, lo dice la Biblia. Amén, hermanos. Entonces, la palabra del Señor dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Estamos en Efesios 4, ¿verdad? Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Vea usted, vamos a ir por favor al versículo 1 del capítulo 4. Yo les decía a ustedes que el bautismo con el Espíritu Santo nos lleva a, ¿qué, hermanos? A ser uno, a unirnos en un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí, pueblo? Somos uno, hermano. Somos uno. Usted se puede sentar a la par de cualquier hermano en cualquier momento. Si eso es porque somos uno, no hay problema. No voy a decir, sí me puedo sentar, pero no le hablo. Vamos a ver, el verso 1 dice, yo pues, preso en el Señor, así dice, ¿verdad? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación, ¿cuál es su vocación? El ser cristiano, ¿no? Entonces, andemos como es digno de nuestra vocación. Amén. Fuimos bautizados porque creímos en Jesús. Le recibimos como nuestro Señor y Salvador y nos convertimos, o Él nos convirtió en hijos suyos. Esa es nuestra vocación, nuestro llamado y nuestra vocación. Pero la Biblia nos dice que nos comportemos como es digno de nuestra vocación. O sea, ustedes dicen que es cristiano, comportémonos como cristianos. Yo digo que soy cristiano, me tengo que comportar como un cristiano. Esa es nuestra vocación en todo momento, aquí y afuera. Aquí y afuera, porque somos llenos aquí y afuera. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El siguiente versículo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, ¿qué dice? Los unos a los otros en amor. ¿Por qué tenemos amor? Ya antes no lo teníamos, pero tenemos amor porque tenemos a Dios y tenemos su Espíritu Santo. Dios es, ahora sigue diciendo la Biblia, solícitos en guardar, ¿qué dice, hermanos? La unidad de ¿quién? Del Espíritu. O sea que cuando nosotros somos bautizados, somos llenos con el Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo provoca en nuestra vida es la comunión unos con otros, la unidad unos con otros. Amén, hermanos. Esto implica que podemos platicar y podemos hablar con quien sea sin ningún prejuicio. Amén, hermanos. Sin ningún prejuicio podemos platicar y podemos tener coinonía o unión en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estemos tranquilos. Que nadie tenga nada contra otro. Que nadie tenga nada contra otro. Una de las cosas que siempre debemos de tomar en cuenta cada vez que escuchamos una predicación, cada vez que observamos o miramos un video de alguien que predica la palabra del Señor, es cómo expresa la palabra, con qué propósito lo hace y por qué está predicando. Amén, hermanos.
Porque muchos predicadores lamentablemente han querido encontrar fama a costillas de otros. No a costillas de otros. Amén, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Suben como espuma, pero como espuma se disipan. Como espuma se disipan. Es un problema del creerme mejor que todos los demás. Ese es un problema serio. Ese es un problema serio. El creernos mejor que los demás, ese es un problema. Amén, hermanos. Nos va a llevar a ¿qué? A la vana gloria. A la vana gloria. Y pensamos que tenemos la autoridad y derecho de decir lo que querramos. Una de las cosas es contender por la palabra y otra de las cosas es con la persona. Amén, hermanos. Doctrinalmente hemos sido llamados a defender el evangelio. Eso sí es seguro. Amén, hermanos. Si no, preguntémosle a los apologistas en el primer siglo, segundo siglo. Contendieron fervientemente para que la cizaña, para que falsas enseñanzas y falsas doctrinas no entraran en el pueblo. Pero con la palabra y comprobando a través de la Biblia que la otra enseñanza no es bíblica. Pero, ojo esto, hermano, el problema es con la persona. Amén. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares. Eso es lo que está pasando. Yo he escuchado gente peleando, predicadores que dicen que son de la sana doctrina, peleando, hermano, se hacen unos encontronazos con católicos, ¿sí? Y algunos de ellos les dicen por ser de Guatemala y el otro no. El católico de Guatemala come tortilla. O sea, ¿qué debate es eso? Todos comemos tortilla, ¿no? Y es bueno. Y estoy seguro que ese hermano cuando viene aquí a Estados Unidos le dan tortilla también. ¿Qué es? Un hipócrita, farsante. Eso es lo que es. Se ha desviado de la verdad del evangelio. Amén. Porque Dios nos llama a contender, pero la palabra, con la palabra. ¿Entendemos esto, hermanos? Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es eso. Porque muchos dicen, no, yo soy de sana doctrina, yo aquí, yo allá. Cuidado. El de sana doctrina se le conoce por los frutos. El de sana doctrina se le conoce por los frutos. Hoy mucha gente grita ser de sana doctrina. Véale los frutos. Véale su testimonio. Véale su conducta. Eso va a decir más que 1000 palabras si es o no de sana doctrina. Amén, hermanos. Alabamos a Cristo, ¿verdad? Tenemos a un Dios de poder, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué más dice? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Usted entiende? Nuevamente encontramos esta palabra. Amén, hermanos. Un cuerpo y un espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos que está unido. Esa es la oración que Jesús hizo, hermano. Que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que también ellos sean uno en nosotros. Es lo que dice, hermano. Esto lo hace el Espíritu Santo. Un pueblo que no esté así, o una persona que no esté en ese vínculo, en esa unión de la unidad del amor de Dios, no es de Dios. Necesita arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Amén, pueblo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. En una misma esperanza de vuestra vocación. Alabamos, pueblo. Y luego dice el versículo, un Señor, una fe y un bautismo. ¿De qué sigue hablando? De la unidad. O sea, todas estas cosas, hermanos, llevan un propósito. Todas estas cosas llevan un propósito. Mantener unido el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Qué bueno es el Señor. Alabamos a Dios. Gloria al Señor. Y luego sigue diciendo la Biblia, un Dios
Recuerde que hemos explicado acerca de esta palabra. Un Dios, nosotros creemos en un solo Dios manifestado en tres personas. Un Dios, por eso dice la Biblia, y dice, y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Uno, la unidad. Mantener la unidad siempre. Qué bueno fuera que nos mantuviéramos así, dijéramos en una buena expresión de comprensión nuestra, jalando para la misma dirección, trabajando unidos todos, empujando la carreta todos juntos. Qué bueno fuera que nos mantuviéramos siempre así. Así es como vamos a lograr victoria en Cristo Jesús, en la unidad. Desunidos no logramos nada. Oh, yo voy a la iglesia ahí porque mientras encuentro algo, no, debería encontrarlo yo entonces. Amén, hermanos. Porque si estamos aquí es porque estamos unidos, porque alabamos a Dios y glorificamos a Dios juntos. Yo siempre he dicho, si a alguien no le parece como estamos dirigiendo la iglesia, hermano, fáciles, hay muchas iglesias aquí, hay muchas iglesias, pero lo que yo no quiero es que usted salga y salga hablando siempre y viniendo aquí. Eso no es unidad en Cristo. Eso no es unidad en Cristo. Amén, hermano. Yo he escuchado de personas de otra iglesia cosas que se han hecho aquí, pero se les ha contado diferente. Esas personas no están aquí. Esas personas no se han filmado en ese momento que hemos tratado asuntos acá. Y la pregunta es cómo se dieron cuenta. Tuvo que haber sido alguien de la iglesia que ha salido hablando o hablar cosas de la iglesia. Y cuando alguien hace eso, téngalo por seguro que no tiene el Espíritu de Dios. No lo tiene. Amén, hermano. Porque la persona busca la unidad, la que es de Dios. Mantiene unido. Amén, pueblo. Gloria al Señor. Vea usted, entonces estamos en el versículo ya 6, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 7. Dice la palabra, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don, del regalo de Cristo. Se nos dio la gracia. ¿Verdad que sí, hermano? El versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es misericordia de Dios. Cuando Dios hace la unidad en el pueblo a través del Espíritu Santo, Él se encarga de darle a la iglesia que está unida en el Espíritu los dones para que se edifique o sobreedifique en el fundamento que es Cristo Jesús. Los dones llevan un propósito, no levantar el pecho, sacar el pecho más que otro. Es edificar el pueblo para edificación de la iglesia. Amén, hermanos. Porque vamos a hablar de estos puntos quizá más adelante, de los dones. Porque cuando hablamos de la profecía o el don de profecía, nosotros debemos de tener cuidado en esto. Porque hay muchos profetas que a un chisme lo llevan al nivel de santidad para convertirlo en profecía. ¿Ha visto eso usted? Sí. Que un chisme lo llevan al nivel de profecía, lo santifican como profecía y lo dan como profecía de Dios. Qué vergüenza esto y qué pena en el pueblo de Dios. Yo publiqué un video de un pastor, el reportaje dice que es el más millonario del mundo. El hombre lleva a una persona en un ataúd, dicen, porque lo están demandando las, ¿cómo le llaman? Funerarias. Lo están demandando porque ha usado el logo de X funeraria del lugar y el hombre se levanta como que es zombie, o sea, lo resucita, ese es el milagro que aparenta ahí. Lo resucita, el hombre sale, pero sale caminando como zombie y está así, ¿no? Usted ya lo ha visto. ¡Qué ridículo! Llegar hasta un espectáculo. ¿Y qué es lo que hacen? Quedar o hacer pasar o quedar en vergüenza, ¿qué?
el Evangelio? Porque, ¿qué es lo que dicen? No hablan solamente de ese predicador, hablan de toda la iglesia del Señor, de todo el grupo, de todo el cuerpo de Cristo. Esas personas van a dar cuenta de todas esas locuras por ganar fama y dinero. Hacen todo esto, montan todo esto. O como la iglesia del Rey Jesús, que una de sus líderes más allegadas al liderazgo de la iglesia se subía en la parte donde estaban los aire acondicionado, lo que sea, y ahí sí tiraban oro, pero era oro molido, pero sí era de verdad. Y tiraban el polvo, ahí está que todo eso salía por los, ¿cómo le llaman? Por el aire, por los tubos del aire. Y la gente veía que estaba lloviendo oro, y llevaban a examinar ese oro con especialistas, y era oro, pero el valor de ese oro lo sacaban al triple, o quizás hasta más, del bolsillo de la gente. ¿Hasta dónde mucha gente ha llegado? Esas personas no tienen el Espíritu Santo. Eso se llama fraude. Eso es falso. Y el Espíritu Santo no actúa así. Esto es para que veamos hasta qué nivel se está llegando. Pero una persona llena del Espíritu Santo no va a hacer eso, hermano. Sabe que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera hacer, donde quiera hacerlo, como quiera Él hacerlo, porque el Espíritu Santo es Dios y no necesita ayuda. Él hace las cosas porque Él es poderoso. Él lo hace porque Él es poderoso. Amén. Por eso como pueblo debemos de tener cuidado y entender, hermano, a través de las Escrituras, leyendo la Biblia, entendemos quién es de Dios y quién no es de Dios. Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, Dios nos ha dado a todos como Él ha querido. Claro, creemos que Dios ha repartido dones. Claro que sí. Pero todo va conforme a la alianza del Espíritu. Y vuelvo a decir, la persona es guiada por el Espíritu Santo porque vive en el Espíritu y su testimonio va de acuerdo a lo que dice. Amén, hermano. Va de acuerdo a lo que habla, a lo que dice. Yo creo que Dios puede usar muchos medios para hablarle a una persona, pero cuando se trata de dones específicos, miremos el testimonio. Veamos el testimonio. No, que Dios usó una burra, sí, pero la burra, a mí me dice la Biblia que era obediente y se lo echa en cara a su amo. ¿Cuántas veces me he portado así contigo? Nunca. ¿Y eso no te dio a pensar, cabezón, de que algo estaba pasando? Yo no acostumbro a hacer esto, y si estoy haciendo esto porque algo está pasando. Era obediente. ¿Cuántas veces has cabalgado sobre mí? Nunca me he comportado así. Es lo que le está diciendo la mula al profeta. Amén, hermano. Porque Dios, ahora Dios nos ha dicho, examinen los espíritus. ¿A través de la palabra de Dios? Porque yo siempre he dicho, el espiritual manifiesta lo espiritual. Amén, bueno. Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermano? Dios es bueno. Gloria al Señor. Vamos al Evangelio de Juan. Decíamos que el Espíritu Santo procura la unidad en el pueblo. Eso es lo que Él hace al momento de llenarnos. El cristiano que es lleno busca la unidad de Dios, del cuerpo. Ora por esa unidad. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El capítulo 17, verso 21. Vea lo que dice la palabra. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú. Está viendo lo que Cristo está diciendo acá, hermano. Estamos leyendo, ¿verdad? Para que el mundo vea que tú me enviaste, y otra, como nosotros estamos en Él, para que el mundo vea que nosotros somos de Él. ¿Ven, hermano? ¿Qué dijo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Os améis los unos a los otros.
¿Qué es lo que está esperando la gente de afuera? Cambio, hermano. Cambio. Eso es lo que está esperando. Si no, seremos puentes para aquellos. Cambio. Su testimonio. Que lo que usted predique, lo que usted dice vaya de acuerdo con lo que usted hace. Con su forma de actuar, su forma de comportarse. Vaya junto. Entonces tendremos la plenitud del Espíritu Santo. Entonces estaremos en la plenitud y estaremos en la llenura del Espíritu Santo siempre en nuestra vida. Amén, hermanos. Alabamos al Rey porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, vea esto. La llenura del Espíritu, hermanos, Dios nos llena, Dios nos bautiza para que nosotros andemos en la dimensión del Espíritu Santo, o sea, dentro de ese propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo ha venido a la iglesia para que la iglesia se deje guiar por el Espíritu, no para que nosotros querramos salir para donde nosotros querramos. Amén, hermanos. Sino guiados por el Espíritu Santo. No es para vivir el Evangelio a como nosotros queremos vivirlo, es de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Para eso fue enviado. Si dice que nos va a guiar, dejémonos guiar, porque Él es el único que conoce el camino para llevarnos a donde queremos ir. Él es el único, y a través de Él encontramos el camino. Es la única manera de poder andar en Cristo, es a través del Espíritu. A través del Espíritu Santo. Le alabamos, pueblo. Vamos a Gálatas, por favor. Alabamos al Rey. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 16 al 21. Lo tenemos. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué más dice, hermano? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A qué nos llama? A andar en el Espíritu. Entonces yo decía que el bautismo con el Espíritu Santo nos hace andar, la llenura en el Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, nos hace caminar, andar en la dimensión del Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué implica esto? En el Espíritu. Amén, pueblo. El verso siguiente dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ustedes no todo está listo. Entonces examinemos, porque la palabra es para esto, para que a través de la palabra, que la palabra sea el espejo, hermano, para nosotros. Amén. Porque quizás alguien puede decir: no, es que yo no soy adúltero, sí, pero ¿y lo demás? Alabamos al Rey. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. No heredarán el reino de Dios. La pregunta es: ¿qué va a pasar con tanto pueblo
de diferentes lugares, de diferentes congregaciones enemistadas. Con los predicadores que no pueden ver a otro predicador porque o hay envidia, o hay celos, o hay contiendas. ¿Qué va a pasar con tantos predicadores que se creen la mamá de Tarzán? ¿Qué va a pasar con ellos? Que al momento de disertar un mensaje, solo ellos son los mejores. Solo la congregación de ellos es la que vive en la santidad. Y que pueden pisotear a las demás congregaciones, a las demás iglesias. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque la palabra de Dios dice que no heredarán el reino de Dios. Usted ve lo serio que es el evangelio y lo delicado en el caso de los predicadores, el ministerio de la predicación. Amén, hermano. ¿Qué va a pasar con los predicadores que por ganarse likes, por ganarse buenos comentarios, se llevan entre los pies a medio mundo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Que para que los hagan famosos en un video de YouTube y sean compartidos por todas las redes, hablan lo que se les viene en mente para difamar o desacreditar a la persona. Yo no estoy hablando de doctrina, a la persona. Amén, hermanos, porque muchas veces el pleito es con la persona, no por la doctrina. Amén. Es un problema. Es un problema. Porque la Biblia nos llama a tener unión. Amén. El versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de claro lo expresa la palabra. Ser llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es vivir a Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo es vivir a Cristo y tener comunión con Cristo. Porque si usamos la expresión, no, el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios, o el Evangelio, o ser cristiano no es ser religioso, ser cristiano, el Evangelio es tener una comunión con Dios. Usamos muchas veces esa palabra, pero o relación con Dios. El Evangelio no es religión, sino una relación, pero va más allá de una relación, sino que esto es comunión con Cristo, porque es de la única manera que podamos estar en Cristo, si tenemos comunión con Él. Eso dice la Biblia. Amén, hermano. Comunión con Él. Vean lo que dice, hermanos, Romanos capítulo 8. Porque cuando tenemos comunión nosotros con Cristo, entonces la vida de Cristo se manifiesta en cada uno de nosotros. Alabamos al Rey. Gloria a Jesús. Capítulo 8, verso 1. Lo tenemos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están. Comunión con Él. Tenemos que estar en Él, no solamente una relación, sino comunión con Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Por eso decía, la llenura del Espíritu Santo, o el ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué es ser lleno? Vivir a Cristo. Eso es vivir a Cristo. Eso es lo que decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Aparte de las manifestaciones que da, la persona habla en lenguas, la persona profetiza, bueno, diferentes manifestaciones, hermano, diferentes dones también. ¿Verdad que sí? Pero solo note la persona después de que habla en lenguas, después de que profetiza, después de que hay manifestaciones, cuál es su conducta. Ahí fácilmente veremos si anda en el Espíritu. Hermanos, vuelvo a decir, el ser llenos con el Espíritu Santo es vivir a Cristo. Vivir a Cristo.
Amén, hermano. Fíjese, al otro día estaba hablando con el evangelista, predicando y explicándome, pero contándome de una campaña que él estuvo en la iglesia profética. Hay muchas iglesias buenas en Cristo. Amén, hermano. Con una sana doctrina y sanas manifestaciones del Espíritu. Pero llegó a la iglesia y desde que comenzó el culto en la alabanza comienzan, hermano, ¿verdad? Las manifestaciones, danzar y ponerse en manos unos a otros. Uno oraba por uno, y ya cuando le quitaba la mano el otro se la ponía al que había orado por él, y así orándose unos por otros. Amén. Y había una persona, hermano, o sea, se llevaron hasta la medianoche desde que inició. Los amigos que estaban ahí se fueron, no había tiempo de la palabra porque había una manifestación. Pero ¿qué es lo que pasó con las personas espirituales y más con la persona que estaba dirigiendo todo ese movimiento profético? Que al momento que llegó la hora del mensaje, se salió afuera a comer pupusas y a tomar fresco. A la hora de la palabra. Ahora viene la pregunta: ¿andaban en el Espíritu? ¿Son guiados en el Espíritu o por el Espíritu? Hermano, podemos examinarlo a través de la Biblia. Porque el que está lleno del Espíritu ama la palabra también. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es del Espíritu que lo está llenando y lo está usando. ¿Cómo puede estar divorciado de la palabra o rechazar el mensaje si el que lo está llenando y el que lo está guiando es el que inspiró la palabra? No se puede. No se puede. Amén, hermano. No se puede. No podemos estar llenos, hermano, acá, y gloria a Dios por ello, pero yo voy a decir esto: no se puede estar lleno acá con tremenda manifestación y a la hora del mensaje usted se esté durmiendo. Sí. Aleluya. No se puede. No. El Espíritu Santo lo va a mantener a usted despiertito, alabando a Dios, glorificando a Dios, a la hora del mensaje recibiendo la palabra también. Amén, hermano. Dios es bueno, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor. Estamos en el versículo 1, ¿verdad? Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, la obra que hace, hermano. Sigue diciendo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, así dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Entendemos esto? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, hermano. Dice la Biblia: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que hay en nosotros cuando somos llenos? Vida. ¿La vida de quién? De Cristo. La vida de Cristo es reflejada en nosotros. Yo le voy a decir esto, hermano. Si a nosotros se nos diera una ¿cómo se llama la palabra? Identidad celestial, o sea, del cielo, nos mandaran un carnet, un ID, un pasaporte del cielo, no vendría la foto suya en el pasaporte. Vendría la foto de Cristo. Porque nosotros ya morimos. Cristo vive en nosotros. Y la identidad que usted tiene es la de Cristo. Si se nos diera un ID del cielo, ese ID a lo mejor traería su nombre. Estamos en la tierra para trabajar acá en la tierra en el Evangelio. Amén. Pero la foto que traería no fuera la suya, no fuera la mía, fuera la de Cristo. Porque somos imagen de Él. ¿Por qué? Porque vivimos en Cristo Jesús. Vivimos en Cristo. Estamos en Cristo.
Nos movemos en Cristo. ¿Sí o no, hermano? Somos de Él. Por eso decía la Biblia que la vida de Cristo viene y se derrama en nosotros. Y esa es la oración de Jesús con el Padre. Así como tú y yo somos uno, ellos también en nosotros. ¿Amén? Nosotros somos hermanos. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no, hermano? Nuestra identidad es la de Cristo. Por eso en esta tierra, donde andemos, a quien la gente debería de ver en nosotros no es a nosotros, sino a Cristo. ¿Por obra de quién? Por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, le alabamos. Gloria al Señor. Estamos en el versículo 7 ya. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero el que vive en el Espíritu se sujeta al Espíritu. ¿Y vive en qué? En el Espíritu. Voy a regresar, hermano, porque el tiempo nos ha avanzado y apenas hemos tomado la mitad del estudio que tenemos. Pero vamos a regresar, por favor, a Efesios y vamos a ir dando por finalizado este mensaje al capítulo 5, verso 18. Gloria a Jesús. Si se acuerdan, ¿verdad? El texto que leímos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Usted ha visto, hermano, cuando una persona va manejando borracha, la policía lo detiene y lo saca, hermano, a orilla de la calle, y a veces hay líneas, hermano, y lo ponen a caminar derecho en la línea. Cuando la persona está bien borracha, ¿puede caminar derecho? No. ¿Por qué no puede? Porque quien tiene el control es el alcohol. Es el alcohol. No puede. Así es el cristiano, porque eso es lo que Pablo presenta acá. No se embriaguen con vino, porque en el vino hay esto y hay esto que ya explicamos. ¿Verdad que sí? Más bien sean llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo provoca una reacción diferente. Nos hace vivir conforme al Espíritu, de manera que ya no podemos caminar nosotros como queremos, sino que el Espíritu Santo nos guía como Él quiere, a caminar como Él quiere. Amén, hermanos. Caminamos no de acuerdo a nosotros. Yo me acuerdo en el lugar donde vivía, hermanos, hay una calle derecha y uno puede ver a larga distancia, ¿verdad? Porque es derecho. Y cuando una persona venía borracha, bien se conocía, se cruzaba de orilla a orilla, ¿sí? ¿Verdad? Y caminaba y que casi se caía y que se caía y se levantaba, porque ya no era la persona, era la influencia del alcohol en la vida de la persona. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo se conoce en su forma de caminar. Y no digo en su forma física, porque ya viejo uno ya va dejando que estoy tirado. Es el testimonio, nuestra manera de caminar en este mundo refleja lo que tenemos dentro y en quién nosotros estamos. Amén, hermano. Gloria al Señor. Recuerdo que en cierta ocasión en la iglesia habían dos hermanas que no se llevaban bien, pero una estaba llena del Espíritu, y siempre que el Espíritu llenaba, la hermana siempre la sacaba para la puerta, siempre la movía hasta la puerta. Y en cierta ocasión, con la persona que no se llevaba bien, estaba sirviendo de ujier. Y cuando la hermana trató de ayudarle, en el momento, ¿verdad?, que pues el Espíritu comenzó a manifestarse, y apartó una silla de ahí y le quiso ayudar a tenerla, y le agarró de los dedos y comienza a doblarle los dedos. En el Espíritu. En el Espíritu. ¿Usted ve? En el Espíritu. Y eso es. Y si hubiera estado en la carne, la mata. ¿Usted ve? Por eso digo, es que, hermano, nosotros no estamos aquí, no dentro del mundo, pero estamos observando lo que pasa. Entonces se lo digo, estamos observando. Y gloria a Dios cuando el Espíritu de Dios se mueve y nos llena de todo. Amén. Y usa a los hermanos como que son grandes. Yo le doy gracias al Señor, porque es lo que queremos, una iglesia bendecida en el Espíritu.
Una iglesia bendecida, hermanos, llenos con el Espíritu Santo. Amén. Pero siempre procure dar un buen testimonio. Amén, hermanos. Oiga, dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esta palabra, hermanos, sed llenos, no es porque si usted quiere hacerlo, tiene que hacerlo. Esto no es, bueno, le voy a suplicar que no, esto es un mandato, una ordenanza a ser llenos, porque es la única manera de poder vivir a Cristo. Amén, hermanos. Es la única manera de poder vivir a Cristo. Y si recibimos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Dios es bueno, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, esa palabra, hermanos, es una forma verbal del texto griego, que esto quiere decir: no impida que el Espíritu Santo los llene. Hay personas que impiden que los llene. No impidan, por decir, sed lleno, no impidan que el Espíritu Santo nos llene, porque el propósito del Espíritu Santo es que llenarnos. Otra palabra es: déjense llenar por el Espíritu Santo, porque fue enviado para eso. Fue enviado para eso. Amén, hermanos. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Cristo. No somos de Cristo. Amén. Y quizás pudieran haber hermanos pensando ahorita: pero yo nunca he hablado en lengua, entonces no lo tengo. ¿Quién dice que es por la manifestación? ¿Quién dice eso? Oh, la evidencia inicial del Espíritu Santo son las lenguas, lo dice la Biblia. ¿Y en qué parte lo dice? Es una manifestación de la llenura. Somos llenos, y hay personas bautizadas con el Espíritu Santo que hablan en lenguas. Pero hay personas llenas del Espíritu Santo que nunca han hablado en lengua. Ay, ¿cómo es eso? Pablo lo dice, hermano. ¿Todos hablan en lengua? No. ¿Todos profetizan? No. ¿Todos tienen discernimiento? No. Pero todos tienen el Espíritu. ¿Sí ves eso? Claro que debemos de buscar los dones espirituales, es lo que dice Pablo. Los dones espirituales. Y él habla de la profecía como un don mayor. ¿Verdad que sí, hermano? Habla de la profecía, pero él dice: ¿saben qué? Todo esto está bonito, pero yo les enseño un camino más excelente. Y es el camino del amor. Porque si yo hablo lenguas humanas y angelicales, de ángeles, hermano. Hay personas que hablan lenguas angelicales, pero luego dice: si no tengo amor. Y no es que Pablo estaba poniendo de menos los dones o la manifestación del Espíritu, en ninguna manera. Lo único que esto debe ir junto. El que es lleno tiene amor. El que tiene el Espíritu Santo tiene amor y tiene comunión. Amén, hermano. Tiene comunión unos con nosotros. ¿Por qué? Porque está lleno con el Espíritu Santo de Dios. Le invito, hermano, por favor, a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia.